Escuchar la palabra del Señor, que Dios los bendiga mucho. Les invito a tomar las Sagradas Escrituras en el libro de Job, capítulo 28. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Job, capítulo 28, vamos a leer el verso 28. Y también vamos a leer Proverbios 1:7. Así que usted puede buscar allí en Job 28:28 y Proverbios 1:7. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a leer estos dos textos. Dice la palabra del Señor: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Vamos a orar en esta hora, que Dios se glorifique, que sea Dios colocando la palabra en mi boca, como dice la palabra del Señor. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, en esta hora, Dios, delante de ti estamos, Señor, para implorar y suplicar tu santa misericordia, Señor. Dios, hemos venido, Señor, ante tu santa presencia, Señor, para honrarte y para exaltar su nombre, Señor. En esta hora, Dios, que tu palabra, Señor, se va a exponer, Dios. Te ruego que tomes mi vida en tus manos, Señor. Sin tu gracia, Señor, y sin tu misericordia, nada somos, Señor. Pero tú, Señor, eres el que da, Señor, el entendimiento y la sabiduría, la ciencia de la palabra, Señor. Eres tú, oh Dios, el que revela, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo imploro, Señor, que tu Espíritu fluya en esta hora a través de esta palabra, Señor. Que no sea de mi corazón, que no sea de mis sentimientos, Señor, sino tu Espíritu, Padre, para gloria de su nombre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Y vamos a mirar en esta noche qué es el temor hacia Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miramos, hermanos, que la palabra temor es una palabra que cuando la escuchamos, pues siempre nos va a inspirar a pensar en algo, ¿cierto? Porque en la mente del ser humano, la palabra temor para muchos es miedo. Pero la palabra temor encontramos en la Biblia muchos términos acerca de que se refieren al temor. Encontramos, hermanos, que lo más común en la forma sustantiva del hebreo significa yir. La palabra temor significa yir, que significa reverencia. Y también significa en el hebreo pa'ad, o sea, pavor o miedo. En el griego significa phobos, que es temor, terror. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en la Biblia encontramos muchas veces que se habla del temor que sintieron las personas, porque en algunas veces se está describiendo la reverencia que las personas sienten hacia Dios
pero en otras ocasiones se está describiendo el miedo o el pánico que sintieron las personas ante alguna situación, porque sabemos que la palabra del Señor fue traducida al griego. Por eso en algunos términos está esta palabra temor, habla de miedo, de terror, pero en otras ocasiones nos está hablando de la reverencia y el respeto que sentimos ante la presencia de Dios, que ese temor no es de miedo, sino de respeto. Alabado sea Dios. Entonces el temor hacia Dios es un temor de reverencia, de respeto, no de miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso encontramos, hermanos, que el temor es una de las cosas que las personas en estos momentos viven constantemente, porque no solamente se habla del temor a Dios, sino también el temor a las personas, el temor al futuro, el temor a enfrentar una situación. Eso lleva a que las personas sientan todas estas diferentes situaciones, alabado sea el nombre del Señor, por la misma situación que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, la inseguridad que se está viviendo en este momento en el país es algo que causa temor, o sea, ese temor de angustia, de miedo, de preocupación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay ciertas circunstancias que causan angustia y preocupación, alabado sea Dios, pero que nosotros a través de la palabra del Señor hemos encontrado que hay un temor que debe estar en el corazón de las personas que nos hemos acercado a Dios, que es el que nos lleva a reconocer la suprema autoridad y la suprema majestad de Dios. Ese temor que hemos conocido y hemos adquirido de saber que hay un ser supremo que es el que nos puede a nosotros ayudar en un momento de angustia. Ese temor reverente es el que nos ha llevado a nosotros a acercarnos ante la presencia del Señor. El temor santo, que es el que debe de haber en el corazón de quienes se han acercado a Dios, proviene de la conciencia que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, porque los seres humanos tenemos una conciencia que es la que nos está diciendo qué es lo que hay en el corazón de nosotros, qué es lo que sentimos, cómo es que estamos viviendo en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa conciencia es la que se comunica con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el ser humano ha aprendido a conocer a Dios, entonces ese temor llega al corazón y la conciencia le dice: usted cree en Dios, usted tiene un Dios en el cual puede confiar, usted tiene un Dios al cual Él está a su lado, el cual ha prometido ayudarle, el cual ha prometido estar a su lado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces miramos que el libro de Job, donde leímos, dice: y le dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces podemos mirar que uno de los consejos que los antiguos conocían era
los mandatos de Dios. La sabiduría es el principio, el temor es el principio de la sabiduría. Entonces la persona que ha adquirido ese temor, ese respeto ante Dios, es porque ha decidido adquirir sabiduría. Entonces la sabiduría nos está diciendo el deber suyo por haberse acercado a Dios, haber tomado esa decisión, es que se aparte del mal. Alabado sea Dios, porque eso hace la inteligencia. Y la inteligencia va enlazada con la sabiduría, porque la sabiduría nos habla de pensar antes de yo actuar, de tomar una decisión. La sabiduría me está hablando de poner el freno antes de tomar una decisión equivocada. Alabado sea Dios. Entonces eso se llama inteligencia. Alabado sea Dios. Por eso dice el libro de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos, o sea, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alabado sea Dios. Entonces encontramos que el escritor sagrado nos dice: si usted ha abrazado el temor de Dios, entonces no desprecie la sabiduría ni la enseñanza. Alabado sea Dios. Porque cuando nosotros recibimos la enseñanza de parte de Dios, entonces estamos adquiriendo sabiduría. Alabado sea Dios, porque la sabiduría es vida. Y podemos encontrar, hermanos, que en la vida encontramos grandes hombres que fueron muy temerosos de Dios y que ellos pudieron decir, como el caso de Lutero, dice que el hombre natural no puede temer a Dios. O sea, la persona que teme a Dios es una persona espiritual. El hombre natural no teme a Dios, porque es que el temor de Dios lo adquirimos cuando nos acercamos a Él. Alabado sea Dios. Cuando el hombre está alejado de la presencia de Dios, por más que él diga, sí, yo creo que hay un Dios, pero si no está viviendo los mandamientos de la palabra del Señor, entonces hace que su vida se convierta en una persona que va a hacer cosas que a Dios no le agradan. Va a vivir contrario a la ley de Dios, porque el que teme a Dios, por saber que conoce los mandamientos del Señor, y ese temor reverente que abrazó el día que se convirtió, porque el día que hicimos decisión de fe, lo hicimos ¿por qué? Porque creímos en el poder de Dios, porque le creímos a los mandamientos de Dios, porque creímos que hay un Dios grande que puede cambiar nuestra condición en la que nos encontrábamos. Esa condición de pecado, de mentira, de engaño. Alabado sea Dios. Muchos perdidos en la borrachera, muchos perdidos en el adulterio, en la fornicación, muchos perdidos en cosas que a Dios no le agradaba. Alabado sea Dios. Pero el conocimiento que se adquirió a medida que se fue acercando a Dios, hace que ese temor, que esa reverencia aumente en el corazón de la persona que se acerca a Dios. Por eso, hermanos, es que vemos como una persona que se acerca a Dios
con sinceridad, que persevera, que insiste en que Dios lo cambie, en que Dios lo ayude, entonces a medida que van pasando los días, esa persona va cambiando en toda su manera de ser. Como dice la palabra del Señor, que nuestra vida debe de vivir en santidad en toda nuestra manera de ser. Alabado sea Dios. Y hemos encontrado que cuando las personas se han acercado con sinceridad a Dios, hasta su rostro, hasta su mirada ha cambiado. Alabado sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque lo que hace que la vida o el rostro de esa persona esté opacado, esté triste, es el pecado. Lo que hace que la mirada de esa persona esté allí como si no fuera él, es el pecado. Alabado sea Dios. Pero cuando nosotros insistimos ante la presencia de Dios porque le creímos a su palabra y permanecemos allí en los caminos del Señor, entonces vamos adquiriendo ese temor reverente ante la presencia de Dios. Cada día nos vamos enamorando más de Dios, vamos enamorándonos más de sus promesas, vamos enamorándonos más de esa palabra. Porque cuando uno se arrepiente de verdad, hermanos, usted comienza a leer la Biblia y usted no quiere parar de leer la Biblia, porque usted quiere aprender, usted quiere conocer qué es lo que la palabra le enseña, quién es ese Cristo que murió allí en la cruz del Calvario, ese Cristo del cual usted escuchó un día que había muerto en la cruz del Calvario para librarnos del pecado, y en el corazón se despierta ese espíritu, ese anhelo, ese deseo. ¿Por qué? Porque empieza a crecer un temor reverente, un temor de tener un encuentro sincero con Dios, y entonces enciende esa llama del fuego del Espíritu Santo en su vida, y usted termina rendido a los pies de Cristo. Y esa fue su vida, y esa es la experiencia que todos hemos tenido en un momento. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque usted abrió las puertas de su corazón al temor y a la reverencia ante la presencia de Dios. Porque cuando abrimos las puertas de nuestro corazón para vivir para Dios, usted le está diciendo: Señor, hoy hago morir todo espíritu de fornicación. Hoy hago morir el espíritu de mentira. Hoy hago morir el espíritu de borrachera. Hoy hago morir el espíritu de adulterio, de pecado, toda clase de pecado que se venía practicando. Usted le está diciendo: Señor, hoy me rindo a tus pies. Entonces es ahí donde usted ha hecho un compromiso con Dios, de mantener el temor y la reverencia delante de Él. Alabado sea Dios. Porque, hermanos, el temor que usted y yo sentimos desde el momento que nos convertimos a Cristo, no nos lo dio el hermano que nos trajo a la casa de Dios. No nos lo trajo el vecino, no nos lo trajo nadie, nos lo dio Dios. Ese temor reverente donde usted decidió caminar por el camino de la salvación, se lo dio Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso usted y yo hemos luchado, hemos batallado contra el pecado, contra el mal. Alabado sea Dios. Y hemos luchado para vivir una vida como a Dios le agrada. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a medida que buscamos el temor santo, la presencia de Dios va capacitando al hombre.
el hombre se va llenando de su presencia, el hombre va conociendo sus mandamientos, el hombre empieza a sentir rechazo hacia el pecado, porque no se necesita que le hagan un exorcismo o algo parecido para que usted se libere del pecado. Es querer tomar una decisión, es solo tomar una decisión. Alabado sea Dios. Y la decisión es personal. La decisión no la toma nadie por nosotros. La decisión la tomamos cada uno de nosotros un día. Alabado sea Dios. Cada uno decidimos por nuestra propia voluntad entregarnos en las manos de Dios. Alabado sea Dios. Cambiar ese estilo de vida que se vivía, porque el estilo de vida que se vivía antes de conocer a Dios no era el más agradable. Y quizás ese estilo de vida, si no se hubiese cambiado, muchos hoy no vivirían. Alabado sea Dios. Pero ese estilo de vida que se venía llevando, alabado sea Dios, Dios nos abrió la puerta para que entráramos por el camino de la misericordia, por el camino de la salvación, y pudiésemos, hermanos, sentir lo que es la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Por eso es que la palabra del Señor, hermanos, nos insta mucho. Apártate del mal. Alabado sea Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el principio de su inteligencia, de las mejores decisiones que usted puede tomar en este momento. El principio de la inteligencia, del éxito de su vida. El principio del éxito de su vida, del futuro de su vida, es el temor a Dios. Es el temor a Dios, es que respete a Dios, es que respete sus mandamientos. Alabado sea Dios. Porque es lo que Dios nos enseña a través de la palabra del Señor. Encontramos, hermanos, que cuando hay temor, Él es el que nos ayuda a apartarnos del mal. Ahí mismo Proverbios 8:13 dice la palabra del Señor, para que usted tome la Biblia y lo lea. Alabado sea Dios. Qué bueno que lo lea, porque cuando usted lee, ¿qué sucede cuando se lee? Usted piensa diferente, porque cuando usted le cuentan algo, usted piensa de una manera, pero cuando usted lee, usted va a pensar mejor, va a adquirir sabiduría. Por eso es que ciertas carreras, para que se conviertan en un éxito en la vida de la persona que la estudia, ¿qué le exige la carrera? Mucha lectura. Alabado sea Dios. Mucha lectura para que usted tenga éxito. Alabado sea Dios. Cuando usted viene a la casa del Señor y trae la Biblia y usted lee, entonces esa palabra va a quedar allí, en su mente y en su corazón. ¿Qué dice Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer, ¿qué? El mal. Vuelve y nos repite la palabra del Señor. El temor, alabado sea Dios, de Jehová es aborrecer. ¿Y qué es aborrecer? Rechazar, sacar algo, no querer usted relacionarse con eso, ¿cierto?
¿Por qué? Porque usted sabe que le hace un daño. Entonces la Biblia nos está diciendo: aborrezca, alabado sea Dios, el mal. ¿Y qué es el mal? Todos sabemos qué es el mal. ¿O alguien no sabe qué es el mal? A ver, levante la mano el que no sabe qué es el mal. Alabado sea Dios. Yo creo que todos tenemos una definición clara de lo que es el mal. El mal, ¿qué es el mal? No es solamente matar. La Biblia enseña, mira, ahí también nos da algunas claves de lo que es el mal. La soberbia. ¿Usted sabe qué es una persona soberbia? Una persona que no acepta una corrección. Una persona que cree que así como está haciendo las cosas, están bien. Y por más que le estén diciendo, mire, corrija esto, dicen, pero es que yo estoy haciendo bien. Eso se llama soberbia, porque uno mismo no ve los errores. Los que están al frente son los que ven nuestros errores, ¿cierto? Entonces, si alguien nos dice, mire, hermana, esto está mal, usted hace esto, pues reconozcamos, porque es que nosotros mismos no nos podemos mirar. Alabado sea Dios. Nosotros mismos no miramos nuestros errores, pero otra persona sí nos los ve, y si nos los hace ver, qué bendición por esa persona, porque esa persona quiere el bien para mi vida. Esa persona quiere lo mejor para mi vida. Esa persona, si me corrige, no lo está haciendo para que usted se desanime, ni para que usted se vaya, ni para que usted se destruya. No, esa persona lo está haciendo para que nosotros mejoremos. Y si es una autoridad, si es una persona que ora por mí, si es una persona que usted sabe que tiene un buen testimonio en la iglesia, con mayor veras, acéptelo. Alabado sea Dios. Aceptemos que podemos estar viviendo una vida de soberbia y no nos damos cuenta. También dice: apártese del mal, de la soberbia y la arrogancia, que van de la mano. ¿Cierto? La arrogancia va de la mano con la soberbia. Una persona arrogante. ¿Qué es una persona arrogante para usted, hermano Hernán? Que manda orgullo, ¿cierto? Y el orgullo hace que tome ciertas actitudes que usted dice, uy, no, qué persona tan arrogante. Pasó por mi lado y no saludó. Eso se llama arrogancia. Alabado sea Dios. Ignorar al que está a su lado, al que está al frente. Alabado sea Dios. Entonces la Biblia me está diciendo, mire, aborrezca eso. Si usted sabe que hay allá algo de eso, o así usted no lo sepa, pero usted sea sincero consigo mismo. Dígale, Señor, si allá hay algo allá guardado, hay una raíz allá y yo no la conozco, de arrogancia, de soberbia. Señor, quita ese mal de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu. Señor, en tu nombre yo lo arranco, lo echo fuera. Échelo fuera, así usted nunca se lo hayan dicho. Pero pues como a veces las personas también les da miedo decirnos las cosas, ¿cierto? Entonces nosotros con sinceridad delante de Dios podemos decirle, Señor, si en mi corazón hay este mal que la Biblia dice que puede estar ahí, Señor, arráncalo, Señor, porque yo quiero andar por el buen camino, por el camino de la sabiduría, porque no quiero que el temor tuyo se aparte de mi corazón. Alabado sea Dios. Entonces encontramos que dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Alabado sea Dios. Entonces la palabra del Señor dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Nos está diciendo la palabra. Dios aborrece una boca perversa. Y usted sabe que es una boca perversa, ¿cierto?
una persona que insulta a otro, que cizaña a otro, que calumnia a otro, que difama a otro. Eso es una boca perversa. ¿Por qué? Porque no está el temor en un momento, en un descuido, por alejarse de la presencia de Dios, por no tener comunión con Dios constante. En un momento se apoderó allí la perversidad del corazón y salió por la boca. Alabado sea Dios. Entonces dice: aborrezca ese camino. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Alabado sea Dios, hablando de la sabiduría y el temor de Dios. Entonces, cuando andamos con temor en nuestro corazón, es porque hay inteligencia de parte de Dios. Entonces no podemos dejar que se aparte el temor de nuestro corazón. Alabado sea Dios. Podemos mirar que siempre la Biblia nos está motivando a apartarnos del mal. Alabado sea Dios. Porque cuando no nos apartamos del mal, sabemos que nos estamos oponiendo al carácter y a la voluntad de Dios. El carácter es el amor y la misericordia que el Señor nos ha mostrado. Y siendo sus hijos, siendo ese pueblo que Él compró a precio de sangre, en un momento muchos han perdido el temor de Dios y se han olvidado del amor que Él tuvo hacia Él, de la misericordia que tuvo. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, hay que comprender que el carácter de Dios hacia la humanidad es siempre mostrarnos su amor, es mostrarnos su misericordia, es mirar los pasos que cada uno de nosotros damos. Alabado sea Dios. Que la voluntad de Dios es que seamos siempre santos y apartados del mal. Alabado sea Dios. Entonces miramos también, hermanos, ¿qué sucede cuando se pierde el temor en el corazón de una persona? Vamos allá al libro de Números, capítulo 12. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Números. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué dijo Dios? Alabado sea el nombre del Señor, porque podemos mirar a través de este texto, hermanos, que fue directamente Dios que corrigió esta situación. Dice la palabra del Señor, 12:5, Números 12:5. Qué bueno que usted busque y lea. Gloria a Dios. Números 12:5 dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. ¿Quién los llamó? Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El verso, bueno, vamos a continuar hasta el 8. Dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pregunta el Señor. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pregunta el Señor. ¿Por qué quién estaba hablando ahí?
Dios había llamado a María y a Aarón y les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no tuviste temor? ¿De qué temor está hablando ahí? De la reverencia ante Dios. Habían perdido en un momento la reverencia ante Dios. Entonces le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no tuvieron temor? ¿Por qué perdieron el temor? ¿Por qué hablaron de mi siervo Moisés? Alabado sea Dios. Entonces, cuando se pierde, ¿y por qué se pierde? ¿Por qué se pierde? Porque si usted mira, ellos siempre estuvieron al lado de Moisés, su hermano, el sacerdote, allí el líder espiritual. Pero hubo un momento que ellos se dejaron llevar, ¿cierto? Se dejaron llevar de la murmuración, y eso suele suceder. Hay momentos donde el pueblo se deja llevar de la murmuración, porque cuando se dejan llevar de estos sentimientos es porque se ha ido perdiendo el hilo de la comunicación con Dios. Y en un momento se pierde ese temor, y entonces salen esas expresiones, salen esas palabras, salen allí esos desacuerdos, y entonces el oído del que nos creó lo está escuchando, porque Dios es el que creó el oído, Dios es el que creó la voz, y Dios lo escucha todo. Entonces allí estaba Dios dándose cuenta del comportamiento de Aarón y de María, y Él mismo fue y los llamó. Alabado sea Dios. Y usted sigue leyendo y se da cuenta que María tuvo que pasar una situación vergonzosa, porque era vergonzoso tener que pasar por una lepra en aquel tiempo, por un castigo, era muy vergonzoso. Pero ella tuvo que soportar esa disciplina de parte de Dios, porque a veces ignoramos que Dios se está dando cuenta de nuestro proceder. A veces ignoramos y decimos, no, aquí nadie se dio cuenta de esto. Se nos olvida que el que nos creó tiene oídos, alabado sea Dios, y lo ve todo. Alabado sea Dios. Y entonces, cuando Dios empieza a cerrar puertas, a permitir cierta situación, decimos, el culpable es Julano, Julano y Julano. Pero no era Julano ni Julano. Es porque había provocado a Dios. Había provocado a Dios. Y cuando Moisés se dio cuenta de lo que le tocaba vivir a su propia hermana, él quiso orar y quiso allí oponerse, pero el Señor le dijo, no. Mire lo que el Señor le dijo. Alabado sea Dios. En el verso 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Él quiso salirse por ese lado. Fue algo de locura. Sería algo de locura o algo que había en el corazón. Alabado sea Dios, que los llevó a murmurar. Alabado sea Dios. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Entonces María tuvo que ser echada del campamento
y apartarse durante los 7 días, porque Dios la reprendió. Alabado sea Dios. Y volvió otra vez al campamento a reunirse con el pueblo. Y esa experiencia le sirvió para que María aprendiera a reconocer la autoridad. Por eso usted y yo, que la Biblia nos está enseñando, Dios a través de su palabra, que el principio del temor es la sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría. Que el temor siempre esté en nuestro corazón. Y no solo en mi corazón. En mi casa se viva la reverencia y el respeto a Dios. Que en mi hogar se viva un verdadero respeto. Porque cuando usted en una casa vive para Dios, desde que usted entra a esa casa usted siente paz. Alabado sea Dios. Cuando usted permite que en su casa, en su negocio, en su tienda, alabado sea Dios, donde usted permanezca la presencia de Dios, usted ve la prosperidad, ve la paz, ve la armonía. Alabado sea Dios. Pero cuando en una casa, usted se da cuenta que cuando una casa se convierte en chismes, en enredos, en pecados, en esa casa se vive en un ambiente pesado. Y el que es de Dios, desde que entra, percibe un ambiente pesado, un ambiente allí oscuro. Pero cuando yo permito que la presencia de Dios, que el temor de Dios se practique en mi casa, usted va a experimentar algo bonito. Pero si usted hace de su casa, de su negocio, de su tienda, de su trabajo, una mercadería de murmuración, de cosas, de comentarios negativos, así se convierte todo el personal que trabaja en ese lugar, en esa empresa. Yo he escuchado algunos testimonios de personas que dicen: uy, no, es que en ese gremio, en ese ambiente es muy pesado el ambiente, es muy terrible. Ahí no se habla sino del uno, del otro, se calumnia, se difama, se habla de adulterio, de fornicación, de borrachera, y es un ambiente pesado. ¿Por qué? Porque cada uno le da lugar a lo que provoca en el lugar donde trabaja, en el lugar de su casa, de su vida, o su vida en la misma iglesia. Alabado sea Dios. Porque somos nosotros los llamados a mantener el temor de Dios en el corazón. Somos nosotros los que hemos conocido a Dios. Somos nosotros los que tenemos que luchar porque el temor, el principio de la sabiduría esté en mi casa. Y si usted lucha por mantener el temor de Dios en su casa, en lo que Dios ha puesto en sus manos, usted verá prosperidad. Pero si en su casa y en su negocio, allí en su tienda, usted permite toda clase de defames, de comentarios negativos, habladurías del uno y del otro, usted se congracia con eso y abraza todo eso y comparte esos comentarios difamadores, aún contra la palabra de Dios, que muchos llegan a hablar, y usted, en vez de pararse en su posición de una persona que reverencia a Dios, comparte con ellos, se ríe con ellos, así mismo se convertirá ese lugar, un lugar de tristeza, un lugar de ruina. No habrá prosperidad y usted podrá usar todos los métodos que quiera, pero si le permitimos a la murmuración, como hizo Aarón y María aquí, y vino el mal sobre ellos, eso mismo vamos a recibir, mal.
Porque hoy Dios nos está diciendo, mire, ustedes tienen lo más hermoso, que es el temor que les he enseñado para que adquieran sabiduría. Apártese de ese mal. Apártese de eso que usted sabe que a Dios no le agrada. Y usted verá la bendición de Dios. Usted verá la gloria de Dios. Verá la prosperidad en su vida, tanto financiera como espiritual. Pero si usted quiere abrazar el mal, ahí sí, como Dios le dijo a Caín, he ahí la puerta está abierta. Es su decisión. ¿Abrazas la sabiduría o abrazas el mal? Colóquese de pie. Padre maravilloso que estás en el cielo, Señor, gracias Dios te doy en esta hora, Señor. Gracias Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, soberano Salvador. Aquí estamos, Señor. Si usted sabe que esta palabra está allí, como la Biblia la enseña, levante su voz. Levante su voz ante el Dios del cielo. Levante su voz ante el Dios del cielo, amado hermano, amada hermana. Levante su voz ante el Dios que le ha traído a su casa para enseñarle el camino de la reverencia, el camino que lleva al cielo. Oh soberano Salvador, Dios de la gloria, Señor. Dios, te pido, Señor, que tu presencia, Señor, descienda en esta hora. Señor, que tu Espíritu, Señor, se mueva, Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Dios, delante de ti. Si usted sabe que ha perdido allí temor en su corazón, amado hermano, aquí está la presencia de Dios. Hoy es una oportunidad más. Hoy es una oportunidad más que el Señor le dice: apártate de ese camino que el enemigo le ha trazado. Apártese de ese camino del mal que va a destruir su vida. Hoy es la oportunidad que Dios nos da. Hoy es oportunidad para su alma. Es mejor un momento de humillación y no un tiempo de soberbia toda la vida, allí ardiendo en la llama de la soberbia. Hoy es oportunidad de que usted le diga al Señor: he descuidado el camino, he descuidado mi vida. Me he dedicado a hacer otras cosas menos a tener comunión contigo, Señor. Es momento de que usted le diga: Señor, mi tiempo lo he dedicado allí a las redes sociales y no a tu presencia, no a llenarme de ti. He dedicado mis oídos a escuchar a aquellos impíos que se han apartado de su presencia y que hoy quieren desviarle del camino. Hoy es oportunidad, mi amado, de que usted venga a la presencia de Dios. Oh soberano Rey Dios, ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Dios mío, que este temor que hay en nuestra vida cada día crezca, Dios mío. Cada día, Señor, aumente, Dios. Que ese temor, Dios mío, no sea parte de mi corazón. Porque ¿qué sería de mi vida, Señor, si yo me soltare de tu mano? ¿Qué sería de mi alma? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mis hijos? Piense en un momento, hermano, hermana. Piense qué serían de sus hijos si usted se aparta de los caminos del Señor y sigues por el camino que Satanás le está mostrando, porque usted ha abierto una puerta allí. Piense, ¿dónde irían a quedar sus hijos? ¿Dónde iría a quedar su testimonio? ¿Dónde iría a quedar su alma destruida? Oh soberano Salvador, oh Señor Dios de la gloria, yo alabo su nombre. Hoy es momento para que usted recapacite que aquel que está detrás de su vida solo quiere verle destruido, quiere ver su alma perdida. Pero en este momento el Señor le dice: clama mi misericordia y yo aumentaré las fuerzas. Yo aumentaré la fuerza y la fe, tómate de mi mano. Oh Espíritu Santo, yo alabo su nombre, Señor. Yo adoro su nombre, Señor. Yo adoro su nombre, Dios. Te doy toda gloria, toda honra y toda adoración, Señor, y gracias, Dios. Gracias, Dios, por este momento, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh Padre, yo adoro su nombre, Señor. Adoro su santo nombre, Señor. Te doy toda gloria, toda honra y toda adoración, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por su inmensa misericordia, Señor.